transmitiendo desde Houston, Texas, vía El Heraldo de México para todo el planeta. No nada más por radio, sino también por la página web del Heraldo de México. Y obviamente también en Now Media Televisión estamos en varias ciudades, ya ni me las sé las ciudades, pero aquí estamos en Houston, Atlanta, Lake Charles, en varias ciudaditas de Estados Unidos. Y el día de hoy es importante que nos vean en Estados Unidos y que nos escuchen, porque tenemos personas importantes que van a hacer un anuncio. Yo los admiro porque a últimas fechas hemos estado llorando mucho de muchas situaciones, de muchos abusos en el tema de la industria del transporte aquí en Estados Unidos. Bueno, en todos lados, pero en Estados Unidos en particular. Estas personas, en lugar de ponerse a llorar, se pusieron a actuar. Pues sí, salen las lágrimas de repente, ¿verdad? Pero nos ponemos a actuar y creo que es mejor buscar soluciones y no nomás quejarnos de los problemas. Así es que hoy vamos a hablar de un tema muy importante, una nueva página de apoyo a los amigos troqueros de acá de Estados Unidos, a los owner operators, y así es que les voy a pedir que se queden. Su amigo, el Truck Saver, y ya saben que estamos siempre buscando soluciones para reparar esta industria del transporte que tanto la necesitamos y que tanto nos da. Pero antes de eso, también vamos a hablar de logística. Ya saben que estamos hablando mucho de logística y tenemos al buen Daniel Torres, Daniel Torres, de la ciudad más fregona del planeta, donde tenemos una contaminación de la fregada, el clima que está peor todavía, porque siempre está de la fregada, pero el buen Daniel Torres desde Monterrey, Nuevo León, Super Shippers. Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, todo bien. Y aquí mandando un saludo a toda la gente que nos escucha y a todos los troqueros que nos escuchan también. Oye, Daniel, pues estamos dándole la vuelta a muchos temas de logística porque también nos escuchan lo que acá de este lado le dicen shippers, ¿no? Compañías que necesitan embarcar producto. Y hemos estado hablando mucho de esta logística por la gran importancia que está tomando el comercio entre México y Estados Unidos. Entonces, hay mucha raza, como yo comprenderé, que no sé nada de logística y entonces de repente se ofrece traer mercancía, una refacción de México o de alguna parte aquí, por ejemplo, de nuestros amigos de Hércules de Colombia, que traemos algunos productos y pues necesitamos traer aceite, oye, para el taller, etcétera, pero pues la logística. Entonces, yo he escuchado lo que le dicen el puerta a puerta, pero en sí, ¿qué es lo que te incluye el puerta a puerta? O sea, se oye muy bonito, pero ¿qué es? ¿Qué abarca todo eso? Fíjate qué interesante pregunta que haces porque sí, en realidad se oye muy sencillo, se oye como, pues es un servicio que se recolecta en una puerta y se entrega en la otra puerta, ¿no? Pero ¿qué incluye hacer todo eso? Entonces, nos vamos desde un pasito más atrás. Para hacer un puerta a puerta necesitamos primero conocer el producto que vamos a estar moviendo. Cuánto pesa, cuáles son sus dimensiones, cómo viene empacado, cuánto vale. Es importante saber cuánto vale porque a la hora que se transporta en Estados Unidos necesitamos saber si el seguro del transportista cubre el producto o si necesitamos una cobertura adicional. Entonces, una vez definiendo todas estas cuestiones del producto, que sabemos ya todas las características del producto, el empaque nos sirve también para saber si es posible hacer alguna maniobra adicional en el camino o no, porque a veces el mismo producto no te lo permite. Y ahorita te doy algunos ejemplos. Pero ya que conocemos el producto, lo que sigue es definir cuál es la mejor ruta que vamos a seguir. Entonces, buscamos la mejor ruta, la que sea más viable, la que sea más amigable para poder hacer el traslado de la forma más económica posible, pero no necesariamente siempre es la ruta más corta, no necesariamente siempre es la más adecuada, porque hay veces en que el producto requiere de alguna maniobra precisamente y hay fronteras donde la infraestructura tiene pocos proveedores y entonces se complica un poquito hacer esas maniobras adicionales. Y, por ejemplo, te doy un ejemplo. Nosotros teníamos que mover algunos motores para la industria automotriz. Ellos nos pedían, era un producto sensible al tiempo, entonces nos pedían 4 días de tránsito máximo y a veces los agentes aduanales se tardaban en hacer la papelería. Por lo tanto, llegando a frontera teníamos que hacer un cambio drástico de operadores y meter un doble operador para que el producto llegara a tiempo. Si tú te vas a una frontera donde los transportistas son escasos y no consigues tan fácil ese doble operador, posiblemente ese producto hubiera llegado tarde. Entonces, por eso también hay que ver exactamente la ruta que vamos a seguir y elegir al transportista adecuado. Una vez que ya tenemos esto definido, bueno, se viene todo lo que es la etapa de la recolección. Entonces, el cliente nos tiene que mandar una carta de instrucciones y nosotros tenemos que averiguar si necesitamos tener una cita de carga y desde ahí también estamos averiguando si tenemos que tener una cita de entrega, porque hay clientes que te piden tengas una cita para entregarte a una hora y una fecha precisa para entregar el producto, como en este caso de la automotriz, ¿verdad? Definiendo eso, bueno, el producto se recolecta
y si es internacional, pues viene a dar a una frontera. Una vez que llega a la frontera, necesitamos estar en contacto con el agente aduanal para que nos dé los papeles de cruce, hacer el cruce correcto de la mercancía, cruzarla y elegir al transportista del otro lado de la frontera, ya sea para México o para Estados Unidos. Y se le da seguimiento todo el trayecto. ¿Qué puede pasar en el trayecto? En el trayecto puede pasar que el camión se descomponga, que a la caja se le ponche una llanta. Entonces, el servicio puerta a puerta también hace que velemos por el producto durante todo el trayecto de la mercancía, y en dado caso que hay este tipo de retrasos, actuar de forma inmediata para poder reparar la llanta o para poder mandar otro tractor o incluso otra línea de transporte que recoja el producto desde donde se quedó y que continúe hasta su destino final. Y entonces, finalmente se hace la entrega final, que como te digo, hay veces en que es sensible al tiempo, ¿verdad? No, la mayoría de las veces, y acá nos está escuchando José Pérez de Vector y Lochar, que son operadores profesionales acá en Estados Unidos, y estarán de acuerdo conmigo que pues de repente, pues sí, como tú dices, los clientes todo urge y el tiempo de recepción siempre es bien importante, pero muchas veces el tiempo de la carga es la que nos retrasa desde el inicio, ¿no? Porque no hay una planeación correcta a todo esto, pero, y Daniel, pues obviamente entonces el puerta a puerta, como tú decías, me gusta que dices, pues es que empieza desde antes de estar en la puerta, ¿no? O sea, porque a veces muchos de los problemas que después se los aventamos al operador de a ver cómo le hace para llegar, pues realmente es una falta de planeación de quien embarca o de quien compra incluso, ¿no? Ya lo has mencionado tú anteriormente. A veces el cliente es el que está mal en el aspecto de cómo planeó la recepción de sus productos. Sí, Entonces, sí. esa planeación antes de la puerta es bien importante. Desde antes, sí. O sea, si voy a transportar una maquinaria sobrepesada y sobredimensionada, pues obviamente un transbordo ahí es muy complicado, entonces queda fuera del contexto. Más bien hay que elegir un transportista directo, que ese sí venga en el mismo equipo, cruzando fronteras y cruzando todas las aduanas y demás, en el mismo equipo, porque pues ese producto no se puede transbordar. Sin embargo, hay otros productos que son muy fáciles, como tarimas sencillas que a lo mejor se pueden transbordar y podemos hacer algún tipo de maniobra en frontera. Pero todo eso se planea desde antes, como bien lo decías. Desde antes necesitamos saber qué vamos a mover, a dónde lo vamos a llevar y qué se requiere para hacer ese servicio. Así de sencillo, ¿verdad? Son esos 3 pasos. Oye, Daniel, y estoy pensando en otra cosa. O sea, hay un problema y hace unos días estaba platicando con un amigo que trabaja en una fábrica de lubricantes muy importante, muy grande, esas grandototas acá en Estados Unidos. Y él me decía, por ejemplo, hay rutas que de repente, pues hay muchos transportistas que no las quiere tomar. O sea, a veces el ir a Florida nadie quiere porque luego no hay salidas, ir hasta Miami, etcétera. Y entonces dentro de tu servicio, pues hasta tienes que planear el regreso de la caja, ¿no? O sea, porque si imagínate una caja mexicana la avientas hasta Detroit, Michigan, y luego, pues si no tienes regreso, esa caja tiene que salir del país, tiene que volver a México, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. O viceversa, ¿no? Si avientas algo a México, la tienes que devolver a Estados Unidos. Ese es Sí, otro sí, tema, sí. ¿no? Todo eso se planea. Siempre que vamos como te digo, ya sabemos el destino final y desde entrada hacemos la cita de entrega, ya sabemos a qué problemas nos vamos a enfrentar. Y sí, efectivamente, por ejemplo, en Florida hay mucha gente que no quiere ir a Florida, porque no hay mucha carga de salida de Florida. Entonces, tenemos que elegir bien al transportista que sabemos que va para allá. Entonces, sí hay algunos, porque sí hay algunos que van, son poquitos, pero los hemos detectado y mandamos esos. Y si no, lo que podemos hacer nosotros también es que al transportista que mandamos le ofrecemos una carga ya de regreso. Entonces, le decimos, vas a entregar a Florida y a lo mejor en Carolina ya tengo una carga para ti, entonces ya en el camino de regreso me la carga y ya les conviene hacer el circuito un poquito más redondo. Es parte de, y es justamente también lo que platicábamos la semana pasada. ¿Te acuerdas que decíamos del intercambio de cajas y Sí. equipo? Ahí es donde entra la sinergia entre una compañía mexicana y una americana para que puedan internacionalizarse uno y el otro. O sea, si el transportista americano quiere dar un servicio más internacional, podemos ayudarle y contribuir para que ponerlo en contacto con una línea mexicana que puedan hacer intercambio de cajas, y precisamente estas maniobras de frontera se evitan y al cliente se le manda el producto en la misma caja desde origen hasta destino. Y entonces ellos expanden sus servicios y expanden su flota y expanden todo instantáneamente, ¿no? Totalmente. Y Daniel, yo creo que en eso, y aquí voy a invitar que se sumen a la conversación mis amigos Vector y Lochar,
Yo creo que en eso también el hombre camión tiene una gran oportunidad de incluirse en estos servicios internacionales a través de empresas como la tuya y no pensar que tiene que ser una empresa de 500 camiones la que haga negocio con la mexicana de 200. Yo creo que si también unimos a personas profesionales como ellos, que obviamente son responsables, que se preocupan por sus equipos, obviamente por sus familias, pero también por los clientes, pues tienen una experiencia brutal, ¿no? Y muchas veces una experiencia que no quiero generalizar porque hay de todo, ¿no? Pero son hombres camión que tienen toda la vida en esto y pues contra el operador que capacitó aquí la compañía grandota y lo subió a un camión y dele para adelante, mijo, hay una gran diferencia. Entendiendo que los megacarriers pues tienen un poder impresionante económico y te responderán si hay problemas, pero pues tú no quieres problemas, tú lo que quieres es que llegue la carga, ¿no? Entonces, yo creo que aquí José, Héctor, no sé si tú estés de acuerdo o ya hagan algo internacional, pero creo que sería muy interesante tratar de empezar a hacer vínculos y no nomás buscar la carga aquí localmente en Estados Unidos, ¿no? De repente buscar estas cargas internacionales con estas compañías mexicanas. Dentro de algunos minutos se encuentran varios compañeros que ya están haciendo, tratando de hacer esa logística, contactando a compañías mexicanas para poder hacer ¿cómo le podemos? Esa sinergia, como bien lo menciona aquí el compañero. Entonces debemos hacer sinergias para que nosotros dentro de los Estados Unidos y como owner operator podamos dar ese servicio, ofrecérselos a ellos y es un beneficio, es un ganar-ganar. Aquí a veces la duda de los megacarriers es el servicio que ofrecemos nosotros como owner operator, pero hay gente muy valiosa dentro del gremio. No No, todo me es, consta, me no, consta. no es mala, no todo es malo. Entonces tenemos gente de calidad que puede ofrecer ese servicio. Aquí lo importante es hacer esa conexión para poder ofrecer este servicio. Y sí estamos, obviamente, tenemos la capacidad de poderlo hacer. Bueno, lo hemos visto mucho en redes sociales, como hay mucho de repente la guerra, que si los ve uno, que si los CDLs, que si unos sí sirven, que si los otros no, que si yo sé más que tú no sabes, y puras divisiones que no nos llevan a ningún lugar. Yo creo que si trabajáramos un poco más unidos, porque finalmente los hispanos en Estados Unidos ya representamos el 20-25% de la industria, y esto está creciendo, o sea, los güeros, los morenos están bajando los camiones y somos nosotros los que los estamos agarrando. Entonces, si esto está creciendo, ¿por qué no crecer un poco más unidos? Y bueno, vamos a hablar del proyecto que ustedes tienen, que ya no es proyecto, ya es una realidad. A mí me interesaría mucho, Daniel, que intercambiáramos de repente información, si quieres te mando yo datos y sería muy interesante, Lochar, Vector, que empezáramos a intercambiar información o registrarnos en las bases de datos de personas o de empresas como Super Shippers allá en México, que están moviendo mucha carga internacional y empezar a hacer esas sinergias, ¿no? Y si alguien nos está escuchando en México y dice, oye, a mí también me gustaría participar del lado mexicano, pues obviamente contacten a Daniel en Super Shippers. Básicamente la aplicación está desarrollada en un framework de Codinator y esto es PHP, JavaScript, HTML y pues básicamente esto es de troqueros, por troqueros, para troqueros. Aquí no hay nada exterior, todo lo estamos haciendo nosotros. Dentro del gremio hay gente pues que sabe hacer estas cosas, las sabe hacer, entonces nos hemos unido para poder hacer la aplicación. Dentro de la misma tecnología pues tenemos bases de datos con acceso hacia ellas y pues se desarrolló módulos, ¿verdad? Módulos. Básicamente el módulo principal es de que tenemos nosotros las cargas, ahí nosotros alimentamos nuestras cargas y damos una experiencia de estas cargas. Estas cargas pudimos tener un review del shipper, del broker y igualmente del delivery y podemos estar compartiendo esa información hacia quienes, hacia nosotros mismos. De esa manera nosotros damos una experiencia que tuvimos con ese broker, ese shipper y ese delivery, de tal manera que nos sirve a nosotros como herramientas.
Esa es una parte de, todo es importante, pero esa es una herramienta que nos sirve a todos nosotros. Hay quien empieza a trabajar en la industria, y a mí me hubiera gustado hace años, que alguien me hubiera ayudado a entender un poquito las rutas, entender un poquito los costos, entender un poquito en cuánto salen, en cuánto cobrar yo por estas cargas, porque vemos mucha gente como owner operator que nos falta mucha experiencia en los negocios. Entonces esto nos ayuda a nosotros a calcular nuestros costos, y nos ayuda para poder tener una cotización. Aquí dijiste algo, bueno, dijiste varias cosas que me parecen bien interesantes. Primero, lo que yo destaco es la unión de varios troqueros para generar esto, pero básicamente para el que nos escucha o el que nos ve, de lo que se trata es, así como nos dan reviews los brokers a nosotros o a ustedes como operadores, así como los clientes le dan reviews a la transportadora o al broker también, ahora lo que se está buscando es que ustedes como owner operator, ustedes como transportadores, como operadores, le van a empezar a dar reviews entre ustedes al revés. Ahora a los shippers, ahora a la gente que embarca, a los brokers. ¿Para qué? Pues para también saber quién paga, quién no paga, cómo andan pagando los fletes para que no te piquen los ojos, porque lamentablemente no todos son como Daniel, de buena onda y de justos con el envío, con el flete, etcétera, acordado. Hay muchos que, oye, pues acuerdan algo y ya llegando allá, oye, no, fíjate que te le voy a tener que bajar por esto y esto, y entonces todo ese tipo de trácalas, pues de cierta manera, esta herramienta lo que busca es comunicarlas, o sea, y entonces que, como tú bien dices, un operador que va arrancando, que se está sumando raza siempre a la industria, porque suena muy bonito de que no, aquel se llevó un viaje de 3,000 y de 5,000 y se oyen muchos miles, pero lo que no ven es lo que realmente queda después de gastos, ¿no? Y gastos no es nada más el cuánto le puse de diésel y ya, hay muchos otros. Entonces se ha hecho mucho énfasis en educar, y entonces aquí se está compartiendo esa información de gente que ya experimentó algo, para que el que va a tomar esa ruta o al que le están ofreciendo esa carga, oye, espérame, esto no debe de bajar de tanto o debe estar en estos rangos. O sea, si siempre está en 3,000, no lo vais a agarrar por 2. O sea, aquí está donde ya la pagaron en 3,000, esa misma ruta, ¿verdad? Entonces, se están compartiendo información, creo yo, muy valiosa para tratar de, pues, proponer un contrapeso al poder tan duro que han tenido sobre todo los brokers. Yo no diría tanto ni los shippers, los brokers de carga muy grandes, y se está buscando pues un contrapeso para volver esto un poco más justo, porque pues de lo que se trata es de no matar a la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? No podemos matar a los owner operators porque pues dependen millones de familias de ellos. Sí, y algo importante es, Truxever, también ellos tienen herramientas tecnológicas que de verdad lo utilizan, obviamente, esto es un negocio y lo utilizan para su bienestar. Nosotros como operadores, dueños de camiones, lo que estamos haciendo es utilizar las tecnologías también para nuestro favor. ¿En qué sentido? Son herramientas que nos ayudan a nosotros como operadores a tomar la mejor decisión, porque no solamente es eso, tenemos herramientas de hacer preguntas, tenemos un módulo, por ejemplo, de aseguranzas, donde hacen las preguntas, tú sabes, al buscar aseguranzas andamos buscando ahí preguntas que no saben, y hay un especialista que está haciendo esas contestaciones de las dudas que tenemos para contratar una aseguranza. Tenemos también, estamos próximos a liberar un módulo de mecánicos, donde siempre andamos buscando mecánicos, nos descomponemos por allá en el norte del país y no conocemos a nadie. Entonces ahí vamos a poder encontrar toda esa información, al igual que otro módulo de safety, donde también es bien importante con las regulaciones, tú sabes, del DOT, pues es importante saberlas. A veces desconocemos y tenemos esa ignorancia para poder tomar decisiones. Hay formatos, información. Entonces el módulo está creciendo y véanlo como una herramienta que te va a servir y no tiene ningún costo, eso es lo otro, es gratuita.